Dios les bendiga, hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca y de otras iglesias fraternas que nos siguen a través de esta red social. Fraternal y cristiano saludo desde Quito, Ecuador, la mitad del mundo donde la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca por 29 años ha predicado el Evangelio del Reino de Dios. Bienvenidos a este culto dominical. Tendremos en primera instancia un momento de inspiración con adoración y después proseguiremos con la serie de Primera Tesalonicenses ya prácticamente en este mes de cierre, el mes de agosto de este año 2024. Bienvenidos, bienvenidas, encomendemos en mano de Dios este momento. Santo Dios, gracias porque a través de la tecnología nos permites unirnos con todos los santos y santas que a través de esta red social pueden participar de este culto dominical. Pido, Señor, que tu palabra corra por los confines de la tierra, exaltando a Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, en el poder del Santo Espíritu de Dios y cumpliendo tus santos propósitos, Padre eterno. Amén. Bienvenidos, bienvenidas. Tomémonos todos de las manos y cantemos juntos: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad, habitar en unidad. La 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 la. En unidad, habitar en unidad. La 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 la. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad, habitar en unidad. La 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 la. En unidad, habitar en unidad. La 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 la. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad, habitar en unidad. La 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 la. La 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 la. Inemato, inemato. La 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 la. Inemato umanai shebetahim gam yahad. Inemato umanai shebetahim gam yahad. Inemato, la 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 la. Inemato, inemato, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad, habitar en unidad. La 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 la. En unidad, habitar en unidad. La 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 la. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad, habitar en unidad. La 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 la. En unidad, habitar en unidad. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Muy buenos días, queridos hermanos. Reciban las más ricas bendiciones
de parte de todos quienes hacemos la Iglesia Cristiana Evangélica en el barrio del Inca, ubicado en Quito, Ecuador, para todo el mundo. Seguimos nosotros mirando y observando a la carta de los tesalonicenses, a la primera carta de los tesalonicenses. Hoy, en esta mañana, el texto central será 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. Debemos de entender, hermanos en Cristo, que las iglesias, en la iglesia, los que asistimos a una congregación, los que somos llamados por el Señor, recibimos esta invitación santa de parte de Dios para integrarnos como pastores, como líderes ministeriales, como maestros de la palabra, etcétera, 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 en reflejo de los dones de servicio que Dios ha dado al pueblo del Señor. Y Pablo, en esta parte de los versículos, lo que hace es exhortar a la iglesia de Tesalónica, de exhortar sobre el respeto, el amor y la consideración que merecen todos aquellos que sirven en la iglesia, todos aquellos que sirven en la misión cristiana, todos aquellos que sirven en la grey del Señor, en donde nuestro Padre nos ha puesto, en donde los líderes funcionan, pero solo guiados por la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra brújula y sobre ella es que nosotros honramos al Señor y le agradamos con un servicio digno y pulcro. Y Pablo, a los fieles de Tesalónica, les hace una exhortación sobre cómo se debe resaltar y cuidar y considerar a todos aquellos hermanos que sirven en las iglesias. No es fácil, es difícil muchas veces, pero tampoco los hermanos crean que los que están sirviendo al Señor pueden valerse por sí mismos. Siempre necesitan el apoyo, la oración y la confianza de los hermanos para que su servicio al Señor sea para su honra y sea para su gloria. Yo pienso que las iglesias, y todas las iglesias, el llevarse con armonía entre los líderes hace que una iglesia crezca, hace que todos apuntemos hacia los objetivos que tiene la congregación. Recordemos que ninguna iglesia irá más allá de donde sus líderes nos dirijan y alcancen los propósitos. Ninguna iglesia irá más allá de donde el cuerpo de liderazgo, los pastores de las iglesias, nos lleven en el caminar cristiano. Si eso no ocurre, quiere decir que los líderes posiblemente no están cumpliendo con la misión que recibieron y necesitan justamente por ello reconocer, necesitan que se les apoye, necesitan que se les bendiga para que ellos lleven la bendición para aquellos que están ingresando a las nuevas congregaciones. Recuerde que los pastores y los líderes de las iglesias son los que jalan a los que vienen detrás. Cuando el liderazgo se estanca, la obra del Señor también se frena. Por ello, es bueno reconocer a los hermanos de la fe. Por eso es bueno reconocer el trabajo desinteresado que cumplen, porque el único interés de quienes el Señor ha colocado es glorificar
la palabra de Dios, glorificar la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y entregar a aquellos hermanos que aún no han tomado la decisión de amar y entregar su vida a Cristo nuestro Señor. Acompáñenme en la lectura en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Dijimos que los textos principales, 1 Tesalonicenses, capítulo 1, 5, 12 y 13, y vamos a leer el versículo 12. La palabra del Señor dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Pablo exhorta a reconocer a quienes presiden. Pablo exhorta a reconocer a sus líderes en sus iglesias. Donde quiera que esté ubicada su iglesia, hay que reconocer el liderazgo pastoral, hay que reconocer el liderazgo en los ministerios, porque esas personas compradas a precio de sangre, así como usted, tienen una responsabilidad significativa. Tienen una responsabilidad de las vidas de los seres humanos, ponerlas en las manos del Señor. Tienen la responsabilidad de pastorearles para poder llevarles al conocimiento puro, honesto de la palabra de Dios, para que ellos den frutos en sus vidas y también contaminen al mundo con la palabra del Salvador, nuestro Señor Jesucristo. El trabajo entre nosotros puede ser a veces hasta rutinario. Puede parecer que las cosas fluyen fácilmente. Puede parecernos de que todo está en orden. Pero quiero decirles que los líderes no solamente enseñan y guían, sino que están involucrados en la vida de la comunidad. Posiblemente usted estará en la comodidad de su casa y un líder, un pastor, tendrá que estar en horas de la noche, en horas de la tarde, en horas de la madrugada, cumpliendo la misión delante del Señor, orando por las ovejas, intercediendo por los enfermos, enseñando a los que no sabes, guiándoles y dirigiéndoles según los principios de la palabra de Dios. Y para guiar sobre la base de los principios de la palabra de Dios, el pastor, el líder, tiene que acercarse al Evangelio, tiene que acercarse a la palabra de Dios, tiene que leerla, tiene que mirarla, tiene que vivirla para poder enseñar a otros hermanos que necesitan los principios de la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque la palabra de Dios es lo que quiere el Señor en nuestras vidas. Y lo que hace, lo hace a través de su bendita palabra. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Lo que está escrito. ¿Cómo responderle al Señor? Aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso las iglesias cristianas hacemos cursos, talleres, enseñanzas sobre el estudio de la palabra de Dios para hacer un crecimiento en los hermanos de la congregación. Y a esos líderes que están entregando su tiempo, que están entregando su vida al servicio del Maestro, a ellos hay que reconocerles, a ellos hay que amarles, a ellos hay que ponerse en la brecha, ponerse en los zapatos de ellos para que ellos puedan continuar siendo las guías espirituales de su iglesia en donde el Señor nos ha puesto. Los líderes, en amor del Señor, nos toca amonestar a la oveja que está equivocada, a la oveja que está haciendo posiblemente mal las cosas,
y como está haciendo mal las cosas la oveja, eso no honra a Dios con los actos que esté haciendo negativamente. Y eso es parte del trabajo del líder. Ustedes, hermanos, deben comprender que su pastor tiene horas de horas para estar tratando problemas que hay en la grey. Porque somos seres humanos, porque somos familias y hay problemas sociales, hay problemas de divorcio, hay problemas económicos, hay problemas de enfermedad, hay problemas graves en donde el pastor tiene que ir, porque si no, el nombre de pastor no tendría que utilizarlo, porque el pastor da la vida por las ovejas, porque el pastor, y qué lindo que Dios escogió eso, para que el pastor vaya llevando a las ovejitas, como el ejemplo de la Biblia, llevándoles a buenas aguas, llevándoles en su crecimiento, cuidándoles, pastoreándolas. Si se pierde una, atrás de la oveja perdida. Si se lesiona alguna, vendando la pierna de la rotura que ha tenido esa ovejita. Y ahí está el pastor. No está preguntando, yo tengo que hacer cosas personales. No está diciendo, yo tengo un horario. No está diciendo, es que no puedo. Está presto para atender las necesidades de las ovejas. Eso es el liderazgo. Por eso debemos honrar a estos hermanos. Debemos honrar porque están entregando su vida al servicio del Señor. El pastor, el líder, tiene que reprender muchas veces, tiene que amonestar, tiene que corregir a la oveja que está mal. Y eso es en base del que sirve para el crecimiento de aquella persona que está golpeada, que está herida. Mire la palabra del Señor, la palabra de Dios, nos enseña la palabra del Señor como en Hebreos capítulo 13, versículo 7, el Señor nos dirige y nos dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Hermanos en Cristo, debemos acordarnos de sus pastores. Debemos acordarnos de sus líderes. Debemos recordar cuánto entregaron. En el caso de nuestra querida iglesia, hay varios pastores que han pasado y hay varios pastores que ya están en la presencia del Señor. Recuerdo a mi hermano, el pastor Renan de la Torre. Entregó su vida completa, su tiempo completo, sin horario, sin acepción de personas, preocupado por sus ovejas, preocupado por sus ministerios, preocupados por el dolor de sus hermanos, preocupados por la ansiedad, la opresión en que muchos de ellos viven, preocupados por la pobreza en donde vivían y viven muchos hermanos queridos. Y ahí está el líder, ahí está el pastor, y metiendo el brazo, ayudando, enjugando la lágrima, acompañándole en el dolor, acompañándole en la muerte, acompañándole en la enfermedad. Ahí, por eso, Pablo exhorta en este versículo y nos dice, dice la palabra del Señor: os rogamos, iglesia, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. No tenemos por qué enojarnos, porque el pastor o el líder nos amoneste, porque él está cumpliendo la función a la cual Dios les llamó. Los líderes, pastores, somos llamados del Señor. No estamos aquí porque hemos presentado una hoja de méritos y oposición. El líder no ha presentado una hoja de méritos y oposición. Los pastores y los líderes cristianos estamos sirviendo al Señor
por ese llamado de amor que nos ha hecho nuestro Señor Jesucristo a través de su bendita palabra. Hermanos en Cristo, a veces juzgamos a los hermanos que están sirviendo. A veces juzgamos a los pastores. A veces juzgamos a los diáconos. Y el Señor dice que a todos a quienes sirven en la iglesia hay que reconocerles con amor. El amor todo lo puede. El amor todo lo sufre. El amor todo lo soporta. Que con amor a nuestro hermano, a nuestra hermana pastor, pastora. Con amor a nuestro diácono. Con amor a la diaconisa. Con amor a la maestra de escuela dominical. Con amor al hermano que hace sanidad interior. Bendiciéndoles, cubriéndoles en oración. Cuánto riesgo, cuánto problema que tienen que sortear. Ponerse en los pies, en la mismidad de aquellos hermanos que sirven. Ponerse en los pies de ellos. Cuánto tiempo disponen para su casa. A veces tienen que dejar su casa, tienen que dejar su familia, pero están sirviendo a la grey, sirviendo donde el Señor les ha puesto. Y a veces somos ingratos, a veces señalamos, a veces solo criticamos, pero el Señor nos enseña que les reconozcamos a los servidores de la casa de Dios con amor. Mire lo que dice el versículo 13 de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 13 dice: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Palabra del Señor. Pablo nos invita, nos exhorta a tener a nuestros líderes en alta estima. ¿Cuándo usted ha orado por su pastor? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por su líder ministerial? ¿Cuándo fue que se preocupó cómo está el pastor? ¿Cuántas veces usted pensó que como ser humano no tendrá problemas del pastor? ¿No tendrá problemas del líder de la congregación? Y por eso Pablo nos hace recordar y reconocer que debemos a nuestros líderes tenerles en alta consideración, en alta estima, con amor. No es que aquí haya una escala de poder en la iglesia. No hay una escala de poder. No es que el pastor es sobre todo y puede hacer lo que él quiera. No es así. No es que el líder ministerial puede hacer lo que a él le dé la regalada gana. No, porque nosotros los pastores y los líderes respondemos ante nuestro Señor. Respondemos con nuestros actos delante del Señor. Somos responsables de lo que hagamos con nuestra congregación. Y lo que queremos es que nuestra congregación vaya adelante. Recuerde, hermanos, que Dios escoge a sus líderes. Busque la palabra del Señor en Juan, capítulo 15, San Juan, capítulo 15, versículo 16. El Señor hace el llamado. Mire la palabra del Señor. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y cierra el 15, dice el 17: esto os mando, que os améis unos a otros. El Señor nos llamó. El Señor le eligió a usted. Usted, como miembro de la congregación, debe conocer que los que sirven son llamados del Señor. Y usted también ha sido llamado. Usted también ha sido llamada para servirle al Señor. Porque amar a Dios es servirle. Y las iglesias necesitan de ese liderazgo. La iglesia necesita de pastores. La iglesia necesita de diáconos para servir con amor. Dice: la mies es inmensa, pero los obreros son muy pocos. Y a esos obreros que dan su tiempo, que se trasladan, que viajan, misioneros
que muchas veces salen de los contornos patrios y están ahí fuera del país, viviendo solos, en problemas, en dificultades, a ellos hay que reconocerles en el amor de Cristo Jesús. Tome su Biblia, por favor, esta mañana, en el Salmo 133. El Salmo 133 también nos enseña sobre el amor y el reconocimiento. Dice, mire en el Salmo 133, qué hermoso que nuestra iglesia pueda decir lo que está puesto aquí. Que haya paz, dice la palabra de Dios. Cuando usted está leyendo el versículo 13, dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Una congregación donde haya paz, donde haya amor, no en una congregación que no tenga problemas, porque problemas los hay, problemas existen, pero que esos problemas sean tratados en el amor de nuestro Señor Jesucristo, porque somos hijos de Dios, porque somos hermanos en Cristo Jesús, y por ello tiene que primar la paz y el amor entre quienes conformamos una congregación que ama y que sirve con todo su corazón y con todas tus fuerzas al pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo. Mire el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aleluya. Mira tan bueno, tan maravilloso es que como miembros de la iglesia, como miembros de la familia, podamos habitar con paz de Dios, con armonía. Nos toca cumplir lo que dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Palabra del Señor. Ahí hay bendición en la iglesia. Ahí hay bendición en la familia cristiana, cuando hay armonía y cuando hay paz. Por ello, debemos reconocer a nuestros líderes con amor, porque ellos fueron escogidos por Dios. No es como la función pública, méritos y oposición, no. Fue el llamado de Dios. El Señor nos ha llamado para que seamos sus ojos, para que seamos su boca, seamos sus manos, seamos sus pies y le sirvamos en donde el Padre nos ha plantado. Recuerde que el líder modela con su ejemplo. Usted en sus líderes, sus pastores, tiene que ver ejemplo. Imitar el ejemplo. Acordaos de vuestros pastores, dice. Valorar el ejemplo, valorar las enseñanzas, valorar la entrega que ellos han tenido para que su congregación salga adelante. Cuántas vidas en las manos de los pastores, cuántas vidas en sanidad espiritual han recibido la bendición de lo alto, han recibido la bendición del Señor a través de utilizar a hermanos en Cristo que han dado su tiempo, horas de consejerías, sin horario, sin nada de escatimar ningún esfuerzo. Y el Señor dice, recuerde cómo son sus líderes, porque ellos modelan ejemplo. No se puede predicar lo que no se practica. Y como dice en 1 Corintios 11, versículo 1, dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Eso dice Pablo. Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo Jesús. Es decir, Pablo imitando en todo al Señor Jesucristo. Y en ello, en esa imitación, la Grey tiene que ver a un líder honesto, a un líder limpio de corazón, a un líder sano en su parte emocional,
que dé la vida por sus ovejas, que se entregue y que dé gracias a Dios porque fue llamado para eso. Y ustedes y nosotros reconocer a aquellos líderes que el Señor ha llamado para el servicio de la grey. El líder muchas veces paga un precio altísimo. A veces paga un precio altísimo como el abandono, como el silencio, como el estar solo con sus problemas. A veces ese es el precio del liderazgo, que estar sin que nadie le ayude, sin que nadie le ponga el hombro para llorar, sin que nadie le diga en qué te puedo ayudar, hermano pastor, hermano líder, en qué te puedo ayudar. Jesús dependía de su Padre siempre. El mismo Jesucristo dependía de su Padre. Todo lo que él hacía delante de su Padre, pidiéndole a su Padre dirección, cobertura. Y acá los líderes a veces deben pagar esa soledad, deben pagar esa mezquindad, a veces señalados, a veces acusados, cuando los pastores y los líderes, lo único que tenemos y lo más grande que tenemos es que tenemos el amor de nuestro Señor Jesucristo. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Por ello, hermanos, el versículo 13 implica, y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. El versículo 13 implica respeto, implica reconocimiento al esfuerzo y a la dedicación con amor, base de nuestra relación con los líderes. Permítanme decirles, todas las veces viene a la memoria la vida del pastor Renán de la Torre. Cuántas enseñanzas nos dejaron. Cuánto él vivió la vida cristiana. Él entregó su vida por la grey. Entregó la vida por ustedes, por la iglesia. Y a veces, posiblemente, nadie recuerde la obra que él hizo. Pero él sabe por qué lo hizo. Porque amaba a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Y le amaba y le quería honrar y glorificar al Señor. El versículo 13 también nos dice, vivid en paz entre vosotros. Por eso el Salmo 133 que lo leí, qué hermoso, cuán admirable es vivir en paz la iglesia. Si hay algún problema, hay formas de solucionarlos. Hay caminos en la disciplina de la iglesia. Hay pastores que están prestos para escuchar a los hermanos que tienen dificultades. Hay líderes que están prestos para escuchar los problemas de los hermanos. Pero la paz es fundamental para la unidad y el crecimiento de los hermanos de la fe. La iglesia es el símbolo de la paz del Señor. Mi paz os doy, mi paz os dejo, dijo el Señor. Y el Señor nos dejó la paz, que seamos hombres y mujeres de paz, viviendo en paz, resolviendo los problemas y conflictos, manteniendo una posición de humildad y de perdón. Ojo, ¿cuántos problemas tiene usted? ¿Cuántos problemas tiene usted? ¿Y cómo tiene que sobrellevar esos conflictos? Si somos hijos de Dios, levantando el pendón en lo alto, apologéticamente, levantar la bandera de Cristo en nuestras vidas y poder hacer entender al mundo que a pesar de las dificultades y de los problemas, los llevamos y tratamos de resolverlos con humildad y con perdón. No actuando como el mundo, no actuando al puñete, a la patada, al insulto, como lo hace el mundo, sino haciendo a modo de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios, dice, no es con espada, es con el Espíritu de Dios con quien se gana la batalla. Por eso, hermanos, los miembros de las comunidades cristianas, hoy, en este reconocimiento a sus pastores y líderes, debemos ser parte de la paz, porque el objetivo principal del pastor y sus líderes es llevar
a las ovejas, al amor, al pastor de pastores, a quien debemos obedecerle todos los días de nuestra vida. Reflexionando esta mañana, hermanos queridos, y gracias por estar conectados con la iglesia. Que Dios les bendiga. Reciban la bendición de la iglesia del Inca para ustedes. Si quizás nosotros hemos estado con ese sentimiento oculto de rechazo, de resentimiento, pidamos perdón a Dios. Oremos por nuestros líderes de la iglesia, oremos por nuestros pastores, pongámonos en la brecha. Los versículos 12 y 13 realmente dice: os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros. Y el 13 dice: y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Amémonos entre hermanos, cuidémonos en la grey. Oremos por nuestros líderes, siempre oremos por nuestros líderes. Ofrezcámosles ayuda práctica, ofrezcamos una ayuda sincera, aliento, alegría, consejo. Mostremos gratitud y aprecio por su trabajo. No seamos ingratos, no seamos olvidadizos de la buena obra que han hecho para su vida, para su familia, para su casa. Si hay problemas, resuelvan las iglesias a la manera bíblica, con humildad y con perdón. Y promovamos la unidad, reconociendo que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Que Dios nos bendiga. Que Dios les bendiga a ustedes. Y esta mañana queremos hacer la recordación de la Santa Cena del Señor. El Señor nos está invitando este día, primer domingo, a recordar la Cena del Señor. Ese tiempo maravilloso allá en el aposento alto, más allá de 2000 años. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, versículos 17 en adelante, nos dice y nos recuerda. Versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced de esto en memoria de mí. Tomemos el pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos la copa. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y por esta mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por la Santa Palabra. Texto importante el día de hoy que hemos estudiado. Cómo la Iglesia debe relacionarse, tratar a sus pastores, a sus servidores. Tema importante que nos enseña Primera Tesalonicenses. El próximo domingo continuaremos con la serie hasta terminar este precioso libro. A continuación usted puede ver en su pantalla el número del cuenta al cual usted puede unirse a este ministerio de proclamación, de enseñanza, de discipulado, de empoderamiento de hermanos y hermanas en la fe para el servicio comunitario. Es el número del cuenta al cual usted puede hacer su transferencia, depositar su diezmo y ofrenda que le permita apoyar la obra de Dios en estos tiempos. Dios le bendiga y esperamos contar con su apoyo en oración, su apoyo integral para la obra de Dios. Hasta la próxima semana.